En primer lugar, me gustaría agradecer, no puede ser de otra manera, a H por haber organizado estas jornadas, que además creo que el tema elegido no puede ser de mayor actualidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional, porque estamos en plena transición de lo que es la primera generación a la segunda generación de eurocódigos, que empezará en 2 años y tendrá que ser concluida antes de 5 años. Y a nivel nacional, porque hay sobre la mesa una propuesta del Gobierno de aprobar una nueva norma sísmica que cuenta con el apoyo que se ha encontrado con la opinión en contra de un gran número de profesores de universidad, de profesionales, de empresas y de asociaciones por incoherente e insegura. En ese contexto, el tema de mi presentación es hablar de las novedades y los contenidos que va a tener la segunda generación del Eurocódigo 8 y todo esto en el contexto de los eurocódigos. Permítanme que en primer lugar haga un breve resumen de la génesis de los eurocódigos. En 1971, la Unión Europea acordó poner en marcha un plan para armonizar todo lo que es el proyecto de estructuras en Europa y elaborar reglas comunes en la ingeniería estructural. Entre los años 76 y los años 90, 1990, se redactan los borradores de la primera generación de eurocódigos y entre el 90 y el 98 la Unión Europea encarga al Comité Europeo de Normalización, ACEN, la preparación de los borradores como prenormas a partir del trabajo que habían hecho los especialistas, que se vuelven a discutir durante años dentro de comités de especialistas de la Unión Europea y también de la Asociación de Libre Tratado del EFTA. En 1998 empieza la conversión de las prenormas NV a normas. Y a partir de ese momento, y entre 2002 y 2007, se publica lo que es la primera generación de los eurocódigos y se redactan los conejos nacionales. A partir de entonces, toda Europa adopta, salvo España, adopta los eurocódigos como normativa estructural. Hay que decir que en España todavía no se han adoptado los eurocódigos. Estamos ya a cerca de 30 años de cuando se redactaron los borradores. Aquí seguimos con un mix normativo en el que se combina el código estructural con el código técnico de la edificación, con las instrucciones para puentes de carretera, para puentes de ferrocarril, con las recomendaciones ROM. Y ahora lo que pretende el Ministerio es completar este mix con una norma que lo mezcla todo, que sería la norma sísmica, que esperemos que no salga adelante. En 2010, la Unión Europea pone en marcha la segunda generación de los eurocódigos. Encarga, en primer lugar, al CEN un plan de trabajo que entrega al cabo de 2 años y, a continuación, en 2012, encarga ya que ponga en marcha el procedimiento para la redacción de la segunda generación de eurocódigos. Ese proceso arranca con la formación de los project teams, los equipos de trabajo, que se forman mediante un proceso competitivo internacional y en el que se forman decenas de equipos formados por 6-7 personas que se encargan de redactar lo que son los borradores de la segunda generación de eurocódigos. Yo tuve el honor de poder participar en el Project Team 1, que es el que se encargó de la parte general del Eurocódigo 8, que les expondré más adelante. Durante 3 años estos project teams estuvieron trabajando y ese borrador se pasó al comité, en el caso del Eurocódigo 8, al comité SC8 europeo, donde hay centenares de especialistas de todos los países de la Unión Europea y de los países también del EFTA. Durante 4 años se han estado discutiendo estos borradores, se han estado introduciendo también modificaciones y perfeccionando, y a día de hoy los eurocódigos, el Eurocódigo 8 y los eurocódigos están prácticamente terminados y únicamente en fase de tramitación. Como he dicho antes, el plan es que en 2 años se introduzcan la segunda generación y antes de 5 años, creo que la fecha límite es el 30 de marzo de 2028, me parece, desaparezca ya la primera generación de eurocódigos. En España todavía ni siquiera hemos adoptado la primera generación de eurocódigos.
El nuevo Eurocódigo 8 hay que entenderlo dentro del contexto del resto de eurocódigos, tanto en la primera generación como en la segunda generación. Es decir, los eurocódigos son un paquete compacto y el aspecto fundamental o la arquitectura principal que hay debajo de esos sobrecódigos es el sistema de referencias cruzadas entre unas partes y otras, que lo que hacen es garantizar que haya coherencia entre los diferentes aspectos del proyecto estructural y además evitan que haya lagunas de seguridad, que haya lagunas, que haya puntos, que haya indefiniciones por donde se pueda escapar la seguridad de las estructuras. Con lo cual, el Eurocódigo 8 en la segunda generación y en la primera generación también, hay que aplicarlo, hay que pensar que es un Eurocódigo que se aplica como complemento al resto de eurocódigos. Y ese es también, volviendo a lo que estaba comentando antes de la norma sísmica que hay sobre la MOS actualmente, ese es el principal problema que tiene la propuesta de norma sísmica que ha hecho el Ministerio. Destroza lo que es la arquitectura fundamental del Eurocódigo 8, que son las 435 referencias a otros eurocódigos, la sustituye por referencias a normativas nacionales que en muchos casos son incompatibles o a la nada, simplemente hay vacíos como por ejemplo que se queden sin coeficientes de seguridad del tema de los suelos, las cimentaciones, entre otras muchas cosas. También decir respecto a la segunda generación del Eurocódigo 8, que de todos los eurocódigos probablemente el 8 es el que ha experimentado más cambios. Y eso se debe a diferentes motivos. En primer lugar, porque la primera generación se redactó con borradores que incorporaban conocimientos de finales del siglo pasado, incluso anteriores a los terremotos de Northridge del 94 y de Kobe del 95, que son dos terremotos que han revolucionado la ingeniería sísmica, han supuesto un antes y un después en la ingeniería sísmica y han implicado un cambio de paradigma y el paso a lo que se llama el proyecto basado en prestaciones, sobre el que se mueve actualmente la ingeniería sísmica. Por otra parte, la ingeniería sísmica es una ciencia muy joven, tiene poco más de 100 años de antigüedad. Con lo cual, los cambios y los avances pues han sido en estas dos primeras décadas del siglo XXI muy, muy importantes. Avances que han venido propiciados sobre todo por la disponibilidad de grandes infraestructuras para poder experimentar, sobre todo de mesas sísmicas en Europa y también de grandes muros de reacción, también por la potencia de los ordenadores que ha permitido hacer simulaciones y cálculos mucho más refinados de los que se podían hacer en el siglo pasado y también de un esfuerzo muy importante de la Unión Europea a la hora de financiar proyectos europeos que proporcionaban fondos para que investigadores de toda Europa pudiesen utilizar las grandes infraestructuras, las grandes mesas sísmicas que hay en Europa, los grandes muros de reacción, para investigar. Toda esta ingente cantidad de información experimental se ha vertido ahora en las fórmulas, en los modelos de resistencia, en los modelos de deformación, que después les presentaré y que incorpora la segunda generación del Eurocódigo 8. Respecto a los cambios de la segunda generación del Eurocódigo 8 respecto a la primera, vamos a distinguir entre lo que son cambios en aspectos que ya estaban incorporados en la primera generación y lo que son novedades. Hay muchas y por el tiempo disponible pues solamente me voy a centrar en las principales y voy a hablar con más detalle de algunas de ellas. En cuanto a cambios, pues en primer lugar se reorganizan los contenidos entre las diferentes partes del Eurocódigo 8. En segundo lugar, se hace una reducción drástica de lo que son los parámetros de determinación nacional, los parámetros que puede fijar libremente cada país, con el objetivo de incrementar el nivel de armonización, el nivel de homogeneidad de la normativa en toda Europa. Una de las primeras claves que nos dieron cuando empezamos a trabajar los Project Teams es que solamente se podían dejar parámetros de determinación nacional para aspectos que estuviesen directamente vinculados con la seguridad. La seguridad es algo que queda discrecionalmente a juicio, a determinación de las autoridades de cada país. Pero el resto, es decir, todo lo que tenga que ver con modelos físicos para calcular, pues, por ejemplo, la resistencia cortante de un elemento de hormigón o cualquier otro aspecto, dentro de los comités podremos discutir durante meses, años, diferentes modelos, pero al final hay que llegar a un modelo y ese tiene que ser el modelo único para toda Europa. Uno de los valores también de los eurocódigos, aparte de cubrir todos los aspectos y de esa coherencia interna, es que son un esfuerzo de llegar a acuerdos ingente. Es decir,
el esfuerzo que se ha realizado por llegar a los métodos de cálculo que se han incorporado en la primera y también en la segunda generación de los eurocódigos ha sido muy, muy importante. Por otra parte, aparece un nuevo índice, que es lo que se llama en inglés el Seismic Action Index, que a su vez determina lo que se llaman las Seismic Action Classes, que tiene unas implicaciones muy importantes que desglosaré más adelante. En cuarto lugar, por supuesto, la acción sísmica se sigue definiendo mediante espectros elásticos de respuesta, pero de otra manera. Desaparecen los espectros de tipo 1 y de tipo 2 y deja de anclarse el espectro a la aceleración máxima del suelo y se ancla a las aceleraciones espectrales. De hecho, la aceleración máxima del suelo desaparece de la norma. Por otra parte, lo que en la primera generación se llaman importance classes, las clases de importancia, se sustituyen por las consequence classes, que son las que hay en el Eurocódigo 0, para tener una completa homogeneidad con el Eurocódigo 0. Se potencia y se desarrolla el enfoque de proyecto, los métodos de proyecto basados en desplazamientos. De hecho, en los primeros planteamientos que se hicieron dentro del Project Team, la idea era eliminar los métodos basados en fuerzas directamente, porque son métodos que son obsoletos, y directamente ir a los métodos basados en desplazamiento, que van a ser el método estrella, por llamarlo de alguna manera, en la segunda generación de eurocódigos. Eso al final no se hizo porque los métodos basados en fuerza están muy arraigados en la profesión, en el cálculo, pero lo que sí que se ha hecho es muy claramente limitarlos. Se prohíbe expresamente utilizar esos métodos para hacer comprobaciones en estado límite de proximidad al colapso. Únicamente se pueden utilizar para hacer las comprobaciones de estado límite de daño significativo, significant damage. Por otra parte, el factor K, que es un factor que se mantiene en la norma porque se mantienen los métodos basados en fuerzas, se precisa y se descompone en diferentes partes que veremos después, y se redefinen completamente las clases de ductilidad. Y, como había comentado antes, se actualizan las fórmulas, los modelos de resistencia y de deformación que en el Eurocódigo actual están, en la primera generación, están en la parte 3 de rehabilitación y que ahora pasan a la parte 1 general y que son modelos que se han alimentado de toda, como he dicho antes, la ingente cantidad de resultados experimentales que se han producido en los últimos 20 años y que son modelos que se van a utilizar tanto en edificios como en puentes como cualquier otro tipo de estructura. Y después, en cuanto a los contenidos principales que incorpora la segunda generación, cabe mencionar, en primer lugar, que se añade un nuevo estado límite, que es el estado límite operacional. En segundo lugar, y muy importante, se introducen las estructuras con disipadores de energía, que son una tecnología que se ha desarrollado sobre todo en las últimas décadas, se ha implementado en la normativa americana, en la normativa japonesa desde hace unos años, y que permite llegar a estructuras más seguras, más económicas y además más resilientes y más sostenibles. Por otra parte, se regula con muchísima más detalle todo lo que son lo que en la primera generación se llaman elementos no estructurales y que ahora se les ha llamado ancillary elements, elementos auxiliares, y que incluyen pues no solamente muros de cerramiento exteriores, incluyen particiones, incluyen revestimientos, etcétera, y se dan fórmulas, se dan métodos de cálculo sencillos para calcular las fuerzas, los efectos que la acción sísmica va a producir en el plano, por ejemplo, de ese cerramiento o perpendicularmente al plano de ese cerramiento, etcétera. Se regulan también las estructuras con forjados reticulares y vigas planas o losas planas, que no están reguladas en la primera generación de eurocódigos. Se introducen también los edificios con estructura de aluminio. Se regulan los puentes con estructura de madera. Se regula también de forma muy específica la interacción suelo-estructura y cuándo hay que tenerla en cuenta. Ahora, en la primera generación del Eurocódigo 8, en la parte 5 se hace una referencia a la interacción sobre estructura, pero no se dan más guías sobre cómo abordar la interacción cinemática, la interacción inercial, etc. En la segunda generación todo eso se proporciona con mucho detalle. También se incluye la evaluación no solamente de edificios, sino también de puentes existentes. Y también el reacondicionamiento sísmico y la evaluación de estructuras de madera existentes.
Voy a pasar ahora a hablar con un poco más de detalle de algunos de estos cambios que acabo de comentar. El primero sería la unificación de la terminología que se emplea para designar los diferentes estados límites que hay, para los cuales hay que verificar la estructura. En la primera generación tenemos en la parte 1 y 2, habla del estado límite de no colapso y de limitación del daño. En la parte 3 habla del estado límite de proximidad al colapso, el de daño significativo o el de limitación del daño. En la segunda generación se unifican, se utilizan los mismos tres que hay en la parte 3 y además se añade, como he dicho antes, el estado límite operacional. Por otra parte, los contenidos del Eurocódigo 8 se reorganizan en 3 niveles. En el primer nivel están los eurocódigos que fijan las reglas generales. Actualmente en la primera generación hay reglas generales que están metidas algunas en el Eurocódigo 1, otras están en el Eurocódigo 2 de puentes, etcétera. Bueno, pues todo lo que son reglas generales, métodos de cálculo, criterios, etcétera, todo se ha pasado a la parte 1-1 que define la acción sísmica y todos estos planteamientos de tipo general. Y por otra parte, en ese primer nivel está también todo el tema geotécnico, que se amplía también bastante, de geotecnia y cimentaciones. En el segundo nivel están las estructuras nuevas, en la parte 1-2 de edificios, en la parte 2 de puentes y en la parte 4, que ha fundido la actual parte 4 y 6, están el resto de estructuras, de depósitos, mástiles, chimeneas, etcétera. Y en el tercer nivel estarían las estructuras existentes, la evaluación, el reacondicionamiento sísmico, tanto de edificios como de puentes. Vamos a hablar ahora de cómo cambia la forma de caracterizar la acción sísmica. Como he dicho antes, se sigue caracterizando en espectros, pero en vez de depender ese espectro de la aceleración máxima del suelo, depende ahora de dos factores. Bueno, depende ahora de dos factores fundamentales que son el S alfa red y el S beta red, que son aceleraciones espectrales, es decir, son aceleraciones de respuesta. La primera, el S alfa red, es la aceleración de respuesta en la zona de la meseta del espectro y el S beta red es la aceleración de respuesta correspondiente a un periodo de 1 segundo. ¿Vale? Este S alfa red y este S beta red son, gracias, son los parámetros principales que debe definir cada país, y son valores que se llaman de referencia porque están referidos a lo que se denomina el periodo de referencia, el periodo de retorno de referencia. El periodo de retorno de referencia es aquel que se vincula en estructuras de clase de consecuencia CC2 con el estado límite de daño significativo. Pero para comprobar el resto de estados límites y para comprobar estructuras con diferentes clases de consecuencia, es necesario definir los valores de las ordenadas espectrales para diferentes periodos de retorno. RP significa aquí Return Period, para diferentes periodos de retorno. Eso cada país lo puede hacer de dos maneras. O bien haciendo estudios de peligrosidad sísmica y definiendo en sus mapas pues valores de S alfa y S beta para 12 combinaciones posibles entre clases de consecuencia y estados límites que hay que comprobar, o bien lo que puede hacer también es definir solamente el valor de S alfa y S beta para lo que sería el periodo de retorno de referencia, que normalmente son 475 años, y después obtener el resto de valores para otros periodos de retorno y para otras clases de consecuencia mediante unos factores que son los gamma LSCC, que comentaré con un poco más de detalle a continuación después. Bueno, una vez definidos esos parámetros, estas coordenadas espectrales, hay que tener en cuenta el factor de amplificación del suelo que comentaba Belén, que es F alfa en el caso de la meseta horizontal y F beta es la amplificación de la aceleración espectral en el periodo de 1 segundo. Y después hay que tener en cuenta también el efecto topográfico, que es el factor FT, que también comentaba anteriormente Belén. Con esto se tiene definido un espectro, no, mejor dicho, con esto lo que hay que tener definido son 12 espectros para cada punto del territorio. ¿Vale? Combinando, repito, las clases de consecuencia con los diferentes estados límites que se pueden comprobar. Después hay otros parámetros, todos los parámetros que he indicado aquí con la línea de color
con el círculo rojo son parámetros de determinación nacional. Pues cada país debe definir también lo que es el F sub A, el T sub A, el T sub B, el T sub D, etc. Concretando un poco más los periodos de retorno y los factores gamma que había comentado antes, cada país debe definir el periodo de retorno que asocia a cada clase de consecuencia y el periodo de retorno y también para cada estado límite. Es decir, tiene que decidir, por ejemplo, un puente con una clase de importancia CC3A, pues cuál es el periodo de retorno del terremoto para el cual el proyectista tiene que verificar, por ejemplo, el estado límite de daño significativo. En este caso, estos son valores recomendados, pues serían 800 años. Y para el resto de clases de consecuencia y de estados límites, pues cada país puede utilizar esos valores recomendados o puede utilizar otros. O la alternativa es, en vez de definir los diferentes niveles de la acción sísmica mediante periodos de retorno, hacerlo mediante estos factores gamma, que por definición para estructuras de clase consecuencia 2 y para el estado límite de daño significativo vale 1, y para el resto de estados límites y clases de consecuencia pues tienen unos valores que fija, repito, cada país, pero que los valores, pero los que recomienda el Eurocódigo son los que tienen aquí en esta. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro índice importante que se introduce en la segunda generación del Eurocódigo, que es lo que se llama el Seismic Action Index, que es un valor espectral, es un valor de aceleración de respuesta, no es un valor de aceleración del suelo, es un valor de aceleración de respuesta, y que es el producto de un factor delta que fija cada país, multiplicado por el factor de amplificación debido al sitio en la zona de la meseta del espectro, por el factor topográfico y por la aceleración espectral en la zona de la meseta para un periodo de retorno de 475 años. Cada país, repito, decide qué valor de delta utiliza, y eso tiene implicaciones importantes que voy a comentar a continuación. Estos son los valores recomendados de delta en la segunda generación del Eurocódigo. Las implicaciones importantes que tiene el S sub delta son las siguientes. En primer lugar, el S sub delta determina lo que se llama el Seismic Action Class, que viene dado por esta tabla. En función de lo que valga S sub delta, tenemos un Seismic Action Class very low, low, moderate, high. Eso tiene implicaciones importantes porque en función de que estemos en very low, low, moderate o high, por ejemplo, pues hay que considerar o no el efecto de interacción suelo-estructura. Por ejemplo, puede despreciarse cuando el Seismic Action Class sea low. Tiene también implicaciones en los tipos de estructuras que se pueden emplear. Por ejemplo, las estructuras con forjados reticulares estarán prohibidas en zonas que tengan un Seismic Action Index mayor de 5 metros por segundo al cuadrado. También tiene influencia en las clases de ductilidad, que comentaré a continuación y que son nuevas, con las que se puede proyectar un mismo tipo estructural. Por ejemplo, una estructura porticada de acero resistente a momentos se podrá proyectar con clase de ductilidad 2 solo si S sub delta es menor de 6,5 metros por segundo al cuadrado, o en el caso de Seismic Class Action High, los puentes obligatoriamente se tienen que proyectar con clase de ductilidad 3. ¿Vale? Es importante no confundir el Seismic Action Class con el Seismic Level. El Seismic Level es un concepto que se ha mantenido en la segunda generación del Eurocódigo 8 y que simplemente se ha dejado por si hay países que quieren, como ha comentado Belén, pues seguir haciendo zonificaciones y dividir su territorio en zonas. Bueno, pues en función de ese Seismic Level, que es el valor de S sub alfa para 465 años, se definen estas zonas y con eso se definen diferentes zonas de sismicidad. Muy bien, voy a pasar ahora a hablar del parámetro Q que se emplea en los métodos basados en fuerzas. El parámetro Q ahora se descompone en tres partes: el Q sub R, el Q sub S y el Q sub D. Aquí tienen representado una curva que representa el desplazamiento, por ejemplo, en el caso de un edificio, o podría ser también en el punto del puente, el desplazamiento del caso de un edificio de la cubierta respecto al cortante en la base. Bueno, pues como saben, los métodos basados en fuerzas lo que hacen es decir, bueno, pues si en régimen elástico para el nivel de terremoto que vamos a considerar, la resistencia que necesitaría la estructura es esta de aquí, debido a la ductilidad y la sobreresistencia, yo le permito que usted la reduzca dividiéndola por un factor Q, que es el producto de esos tres términos.
El primer término, Q sub R, es un factor que tiene en cuenta la sobreresistencia que tiene la estructura desde que se forma la primera rótula plástica hasta que se forma el mecanismo plástico completo, ¿vale? Es decir, la que está asociada a la redistribución plástica dentro de la estructura. El segundo coeficiente, el Q sub S, es la sobreresistencia que tienen los elementos estructurales y que procede fundamentalmente de los coeficientes parciales de minoración de las propiedades de los materiales que se han utilizado. Y el Q sub D es el factor de ductilidad que tiene en cuenta la capacidad de deformación plástica que tiene la estructura y que depende de las rótulas plásticas, de las características de esas rótulas plásticas, cómo están situadas, etc. Bueno, pues Vale, voy a sintetizar muchísimo. Estos valores de Q que tiene tanto la primera generación como la segunda generación dependen de esos tres factores. Y, por ejemplo, este Q sub S, el valor que da la norma, es el valor suponiendo que se ha utilizado un 1,5 en el caso de hormigón armado para reducir la resistencia del hormigón y un 1,15 para reducir la resistencia del acero. Si eso se toca, se está alterando estos valores y se está poniendo en riesgo de la estructura. Y es una de las cosas que hace la norma sísmica que está sobre la mesa y que pretende aprobar el gobierno, que como cambia las referencias del eurocódigo al código estructural, pues permite que cuando se tiene un distintivo de calidad, pues se pueda bajar del 1,15 al 1,10. Eso en estructuras que no van a ser sometidas a terremotos no tiene mayor implicación, pero en estructuras sometidas a terremotos sí que lo tiene, porque eso afecta al coeficiente Q sub R. Pero hay además otras cuestiones de esta nueva norma sísmica que ponen en riesgo este Q sub D. Ya se pueden imaginar ustedes lo que va a pasar con una estructura a la que se le han aplicado unas reducciones de resistencia Q que no son acordes con la capacidad que tiene esa estructura en cuanto a sobreresistencia y en cuanto a capacidad de deformación plástica. Desaparecen las clases de utilidad actuales, tanto en edificios como en puentes, y aparecen las llamadas clases de utilidad DC1, DC2 y DC3, que son completamente distintas a las actuales y que tienen factores de comportamiento Q diferentes también. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo. La DC1 sería estructuras en las cuales solamente se moviliza la sobreresistencia y solamente se cuenta con un Q sub S de 1,5. La DC2 serían estructuras que tienen cierta capacidad de formación plástica y la DC3 estructuras que tienen una mayor capacidad de formación plástica. Si vamos a edificios, el DC2 estaría entre lo que ahora es el Ductility Class Medium y el Ductility Class High. También se incorporan, como he dicho antes, fórmulas nuevas para calcular modelos, para calcular la resistencia y la capacidad de deformación de los elementos estructurales. El método basado en los desplazamientos, que es ahora el método estrella, se desarrolla con muchísimo más detalle, se pasa, como está ahora, del anejo a la parte principal. El planteamiento es el mismo que tiene la primera generación, pero se introducen cosas importantes. En primer lugar, se introduce un factor de corrección del desplazamiento obtenido en función de la componente del sismo perpendicular a la dirección que se esté analizando, y además se añade un anexo E que permite, en vez de utilizar estas fórmulas de aquí, utilizar los valores o calcular el desplazamiento solución a partir de cálculos dinámicos de sistemas de un grado de libertad. Después se introducen las estructuras con disipadores de energía. No voy a entrar con detalle. En el caso de edificios, son estructuras que combinan una estructura principal, cuya principal función es soportar la carga gravitatoria, con unos elementos especiales que son los disipadores de energía, encargados de disipar, valga la redundancia, la mayor parte de la energía introducida por el terremoto. A la hora de calcularlas, se introducen dos métodos. Uno que es el método del espectro de respuesta no lineal y el otro que es el método basado en el balance energético. Ese es un nuevo método que incorpora la segunda generación del Eurocódigo 8. De momento en el mundo solamente Japón lo tiene incorporado desde el año 2005. En el caso de Japón, para calcular cualquier tipo de estructura, en el caso de la segunda generación del Eurocódigo 8, se ha limitado de momento a estructuras con disipadores y que tiene un planteamiento completamente distinto de los métodos actuales. Por ir rápido, en el caso de disipadores dependientes de la velocidad, pues el método del espectro de respuesta no lineal pues consiste en utilizar un sistema de un grado de libertad con propiedades equivalentes, una rigidez equivalente y un amortiguamiento equivalente. En el caso del método energético, pues
El efecto de carga del terremoto no se plantea en términos de fuerzas ni de desplazamientos, sino en términos del producto de los dos, de energía. Con lo cual, las verificaciones consisten en directamente comparar la demanda de energía en los elementos estructurales con la capacidad de disipación de energía de esos elementos estructurales. Y para concluir, una última reflexión. Todo esto que les he contado no lo vamos a ver en España en décadas, como se apruebe la norma sísmica que intenta aprobar el gobierno. Segundo, dentro de 2 años, mientras el resto de países europeos actualizan sus normas sísmicas de una manera ágil, simplemente cambiando el Real Decreto, la fecha del Eurocódigo de tal año al año que corresponda, pues tendrán actualizada toda su normativa sísmica, mientras que en España estaremos condenados a utilizar una norma que no solamente estará obsoleta, sino que además es incoherente e insegura. Y en ese sentido les animo a adherirse al manifiesto que ha hecho la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, que ha elaborado un manifiesto pidiendo al gobierno que retire esa norma sísmica y que de una vez por todas se adopten los eurocódigos, como han hecho recientemente nuestros vecinos portugueses. Han eliminado toda la normativa nacional y la han sustituido por los eurocódigos. Muchísimas gracias.